vamos a tratar de analizar un poco, con todas nuestras limitaciones, y por eso tenemos un invitado del otro lado, lo que tiene que ver con un poco el panorama internacional, la geopolítica internacional, que ha tenido en estos últimos meses una agudización, si se quiere, a partir de el conflicto bélico que hay en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. De parte de Rusia, el argumento es que la OTAN, esa fuerza militar creada a partir de la Segunda Guerra Mundial, o después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, para contener a la Unión Soviética, fue avanzando y rompiendo los acuerdos de su tratado, a punto tal de querer entrar ya a poner un escudo, digamos, por decirlo de alguna manera, en Ucrania, que es básicamente Rusia lo que entiende es: en cualquier momento te me vas a meter a mí adentro. Claro. Y del otro lado el discurso es un poco más, yo diría, absurdo, ¿no? Es hacer una comparación, una suerte de fascismo, comunismo, conservadurismo zarista, que es en teoría Vladimir Putin, y eso achata un poco la discusión. Lo que estamos viendo claramente es un acomodamiento de las fichas, es parte del juego de los poderosos. Nadie celebra, obviamente, un conflicto de estas características. Putin no es ni bueno ni malo, así como, o en todo caso, bueno, seguro que no es, como tampoco lo es, no sé, Joe Biden y toda la crew de Europa, ¿no? Así que para analizar un poco, por lo menos a nosotros, para que nos explique un poco, como si tuviéramos 8 años, lo tenemos del otro lado a Santiago Mayor, que es un colega, es periodista internacional, fue corresponsal de RT en español desde Buenos Aires. Le vamos a preguntar si está etiquetado en Twitter. Creo que no, porque esa es otra de las cosas que han pasado en estos tiempos, ¿no? Bueno, colabora además en distintos medios como El Cohete de la Luna, que es ese hermoso portal que a mí me encanta mucho del Perro Berbisky, y también en Jacobín América Latina, y además es miembro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Santiago, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora de este lado, Natalia Caso y Agustina Fabre, te saludamos desde el delivery, desde aquí, desde Ushuaia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver si podemos ayudar un poco a entender el loco mundo en el que vivimos. Así es. Bueno, Santiago, un poco en la introducción lo que decía era: lo que está pasando en Ucrania es parte del concierto de las naciones poderosas, digamos, ¿no? Yo digo que los europeos les encanta la guerra, porque en definitiva se la pasan guerreando permanentemente, pero claramente hay una disputa que a veces se ve representada en un conflicto bélico, que no es el único. Medio Oriente lamentablemente se la pasa recibiendo misilazos. Y a veces pasa esto, que es que el que da la estocada o el que avanza es alguien que no es querido por el mainstream, y entonces todos hablamos del tema, pero cuando sucede en Medio Oriente se habla bastante poco. Pero digo, es parte de este concierto de pujas de los grandes poderosos. Sí, bueno, como bien decías, este conflicto en Ucrania, que si bien tiene mayor visibilidad mediática que otros, es parte, por lo menos a mi modo de ver y el de varios analistas geopolíticos en las últimas décadas, de un reacomodamiento a nivel mundial de las potencias, las distintas potencias, los intereses geopolíticos, que rompen de alguna manera con la unipolaridad que se generó cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó la Unión Soviética, y que tenía a Estados Unidos como potencia indiscutible a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en la década del 90, y es algo que desde los 2000 en adelante se empezó a poner en cuestión por distintos factores. Quizás sin duda el más importante es el ascenso de China como potencia económica, militar y diplomática a nivel internacional. Ahí hay algo interesante que justo leía en estos días de Gabriel Merino. Les recomiendo mucho que lo sigan en sus redes si no lo conocen, para informarse sobre el conflicto en Ucrania, y en general es un investigador del CONICET, especialista en geopolítica, que él planteaba, ¿no? Ahí suele haber una confusión entre el multilateralismo y la multipolaridad, ¿no? Puede haber un multilateralismo unipolar, que era el de Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia, hoy Serbia, a fines de los 90, fue una decisión multilateral bombardear Serbia, pero en un mundo unipolar gobernado por Estados Unidos. Lo mismo la guerra de Afganistán o la guerra de Irak. Lo que estamos viendo en los últimos años es un ascenso de la multipolaridad con distintos polos de poder,
todavía Estados Unidos sigue siendo el principal, pero bueno, el ascenso de China, lo que es los BRICS, ¿no? Que es Claro. de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Incluso en América Latina, lo que fue la experiencia de UNASUR o de la CELAC, ¿no? Como experiencias alternativas soberanas de distintos países de disputar, o por lo menos no someterse linealmente a la hegemonía estadounidense que se había impuesto en la década del 90. En ese marco, esta invasión de Rusia a Ucrania es un poco una reacción, una respuesta, vos lo señalabas también, ¿no? Al avance de la OTAN y a esta unipolaridad que intentaba imponer Estados Unidos a nivel mundial. Claro, sí. Digo, además que entiendo yo que una de las cosas que puede pasar es a partir de que asciende China, y también podríamos tomar que la Rusia de ahora es una Rusia que, habiendo legado una infraestructura enorme de parte de la Unión Soviética, pasó malos años, debe haber sido muy duro vivir. Molotov dice ha sido difícil vivir los 90. Yo me imagino que haber vivido los 90 en Rusia debe haber sido bastante complicado, pero también empezó a crecer, a recuperar un poco de ese orgullo de ser ruso, pero también a crecer en términos económicos, y lo ha puesto también en una situación de mayor fortaleza a la hora de dar este tipo de discusiones, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, efectivamente Rusia en los 90 vivió una crisis económica brutal, producto de la caída del modelo soviético y una neoliberalización forzosa para una sociedad que digo, no hubo ningún tipo de transición a ese modelo económico. Ahora no recuerdo los datos precisos, pero en el 92 y el 93 tuvo hiperinflación, Ujú. digamos, se perdieron muchos puestos de trabajo, aumentó la tasa de suicidios, tuvo una tasa de natalidad negativa a partir de 1992, es decir, nacía menos gente de la que moría, producto de la depresión, los problemas de salud mental. Y bueno, con el ascenso de Vladimir Putin al gobierno de Rusia en 1999, esto se empieza a revertir efectivamente, producto de toda la infraestructura legada de la Unión Soviética y también de una decisión política de reconstruir a la Rusia potencia, que esto es importante señalarlo en este conflicto. Rusia es una potencia con sus distintos sistemas políticos hace 5 siglos. Era el Imperio Ruso, luego Claro. fue la Unión Soviética y hoy, digamos, disminuida sin duda, no es lo mismo que durante el siglo XX o antes, pero no deja de ser una potencia económica y militar. Y esto también tiene que, ¿no? Ahí hay una herida en el orgullo ruso que desde que Putin llega al gobierno sistemáticamente ha planteado que no se pasen determinadas líneas rojas en lo que Rusia considera su área de influencia, que es Europa del Este, Asia Central, y esto también tiene sus raíces históricas, ¿no? Históricamente, Occidente, o el Occidente como europeo y estadounidense, ¿no? Esa idea de Sí. Occidente ha visto con cierta, no encuentro la palabra, digamos, pero cierta obsesión a la conquista del mundo euroasiático, ¿no? Napoleón, a principios del siglo XIX, avanzó sobre Rusia. Durante el siglo XIX hubo algo que llamó el Gran Juego, donde Inglaterra, el Reino Unido y el Imperio Ruso se disputaban distintas zonas del mapa. Hubo una guerra de Afganistán en el siglo XIX, que es poco conocida, pero que tiene que ver con eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, el avance de la Alemania nazi también sobre el este de Europa. Y finalmente, tras la caída de la Unión Soviética, Occidente nuevamente decidió hacer su marcha hacia el este a través de la expansión de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que como vos mencionabas, es una alianza militar, fue creada con presupuestos defensivos, ¿no? La idea era que era una alianza de defensa ante la Unión Soviética. Sin embargo, tras la caída de la URSS, su expansión hacia el este y sus acciones a nivel mundial dieron cuenta de que de defensiva Se tiene puso poco. ofensiva. Claro, Cambió de vuelvo a director repetir, técnico y se puso ofensiva. los bombardeos a Yugoslavia, pero las guerras en Medio Oriente, en Libia, digo, la OTAN bombardeó Libia masivamente, Ujú. que hoy es un estado fallido, digamos, no hay un gobierno central, está dividido en mil pedazos en una guerra civil interminable. Bueno, con esta perspectiva, digo, la mirada occidental es esa, y la mirada rusa histórica, producto también de esto, ¿no? De este ida y vuelta, es que tiene una mirada de que es una especie de fortaleza asediada, ¿no? Que todo el tiempo intentan. Con esto yo no estoy planteando una cuestión moral, ni ética, ni de quién es bueno ni quién es malo, ¿no? Estoy tratando de ver
cómo han sido históricamente las miradas de las élites, de quienes condujeron los distintos países potencia del mundo, respecto a los distintos juegos y guerras políticas. Ahí es muy interesante, fue rescatado mucho en estos días, pero hay un artículo que escribió George Kennan, que fue un diplomático estadounidense, que fue embajador en Moscú, en la Unión Soviética, fue embajador en Yugoslavia, es uno de los asesores en política internacional más importantes del siglo XX de Estados Unidos. Él en 1997 escribió un artículo en el New York Times, que voy a leer la cita, discúlpenme brevemente, pero que planteaba esto: expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Se puede esperar que tal decisión estimule las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la opinión rusa, tener un efecto adverso en el desarrollo de la democracia rusa, restaurar la atmósfera de Guerra Fría en las relaciones este-oeste e impulsar la política exterior rusa en direcciones que decididamente no son de nuestro agrado. Claro, es crear como la profecía autocumplida, ¿no? Un poco así. Exacto. Kennan es de una tendencia que es la tendencia realista. Bueno, ya falleció en 2005, pero de la tendencia realista en las relaciones internacionales, que hay otros analistas, insisto, estadounidenses, es importante decir eso, ¿no? Dentro del propio Estados Unidos, que planteaban que no había que provocar de alguna manera a Rusia, sino buscar algún tipo de articulación, ¿no? y de esquema de seguridad conjunta. Esto también da cuenta de que hay disputas dentro del gobierno de los Estados Unidos respecto a qué política llevar adelante. En ese sentido, la administración de Joe Biden actual ha seguido la línea de expansión hacia el este y de golpear las puertas de Rusia con este intento de hacer de Ucrania un nuevo aliado de la OTAN y por lo tanto una base militar occidental en la frontera misma de Rusia. Claro. Esto uno también podría preguntarse, esto porque lo he leído en redes sociales, y bueno, pero los países no son soberanos, ¿no podría Ucrania decidir ingresar a la OTAN? ¿Por qué no puede tener esa agencia, esa posibilidad de decidir? Bueno, ahí hay una diferencia importante en lo que decíamos antes de qué tipo de alianza es la OTAN. Es una alianza militar, una alianza guerrerista, y por lo tanto, es la respuesta sencilla es, bueno, ¿qué pasaría si México decidiera entrar en una alianza militar con Rusia o con China y pusiera una base militar china en la frontera sur de Estados Unidos? Bueno, pasó hace 50 años con los misiles en Cuba, ¿no? Exactamente, bueno, y fue inaceptable, para Estados Unidos. Entonces, digo, una cosa son alianzas o organismos de integración regional, como los que mencionábamos antes. En el caso de América Latina, yo los reivindico, digo, UNASUR, la CELAC, que buscan hacer de la región una región de paz, de integración entre los pueblos, digamos, no tiene un objetivo militar ni de agresión a otros países. Otra cosa es lo que efectivamente es la OTAN, ¿no? Santiago, ¿vos crees que Europa está un poco, de alguna manera, subsumida o que ha tomado de alguna forma la decisión de depender en extremo de Estados Unidos? Porque yo leía en estos días que el conflicto, del cual obviamente la Unión Europea es protagonista, le está impidiendo de alguna manera adquirir el gas ruso más barato y por lo tanto está empezando a generar una dependencia aún mayor del gas norteamericano. Entonces, un poco que da la sensación que casi te diría que hasta la invasión rusa a Ucrania le favorece a la economía norteamericana, empobrece la economía de la Unión Europea, o sea, cuando los europeos empiecen a pagar el gas más caro, empiecen a tener ese tipo de detrimentos en su vida cotidiana, también va a tener que ver con que haya una suerte de apego a Estados Unidos que es irrenunciable por parte de los europeos o de la Unión Europea, de los europeos occidentales, ¿no? Bueno, sí, la guerra en Ucrania llega en un momento particular en el que la OTAN y la Unión Europea se encontraban en una situación de discusión interna, de poca unidad hacia el interior, y que se enmarca en el tablero mundial en lo que hablábamos antes del ascenso chino. La hegemonía estadounidense sobre el mundo estuvo basada, su carácter de superpotencia y su hegemonía posterior en los 90 estuvo basada en que Europa
le respondía, digamos, que claro. otras potencias económicas y militares mundiales, Inglaterra, Francia, Alemania, por mencionar algunos, estaban bajo su zona de influencia. Bueno, esto en los últimos años ha ido resquebrajando, en parte producto de la política de Donald Trump, cuando fue presidente de los Estados Unidos, que había menospreciado mucho a la OTAN, había roto tratados de libre comercio, etcétera, había fomentado el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y, por ejemplo, Alemania estaba por inaugurar, de hecho quedó construido, un gasoducto entre Rusia y Alemania que no pasaba por ningún tercer país. Claro, directo para ellos. Por el mar Báltico, y que iba a fortalecer la integración entre Rusia y Alemania, ¿no? Dos potencias europeas, y Estados Unidos estuvo en contra desde el principio. Bueno, el conflicto en Ucrania, digo, fue provocado y de alguna manera, bueno, Rusia decide, toma la decisión efectivamente de invadir, lo que le permite a Estados Unidos es, bueno, abroquelar, volver a reunificar a Europa detrás de su política, ¿no? La política antirrusa, cuando a Europa le convendría efectivamente buscar una integración en materia de seguridad y una integración en materia económica, claro. que ya la tienen muchas relaciones económicas, pero que ahora, como bien decías, con las sanciones se va a ver muy afectado. De hecho, son parte del mismo continente, en realidad. Exacto. Y digo, lo del gas es un tema clave, digo, el aumento del precio de la energía. Otro dato es el petróleo. Digo, Rusia, aunque no se sepa mucho por ahí, pero es el segundo productor de petróleo del mundo después de Arabia Saudita. Entonces, digo, ahí también el petróleo ruso tiene un peso importante. Y algo que afecta a Europa y nos afecta también en América del Sur, sobre todo, y en países productores agropecuarios como el nuestro, es que Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes a nivel mundial. Claro. Y eso tanto para Europa como para América Latina. Brasil, más del 20% de sus fertilizantes son importados desde Rusia. En Argentina también es una proporción alta. Sí, después está el aumento de los alimentos también, ¿no? Que después la discusión interna de por qué aumentan acá cuando nosotros somos productores, pero en definitiva una de las cosas que está pasando a nivel global es la inflación en los alimentos a partir de que Ucrania también exporta, creo que es granos, si no me equivoco. Sí, mira, el Mar Negro, que es sobre el cual tienen costas Ucrania y Rusia, de ahí sale el 76% de las exportaciones de aceite de girasol. Claro, a nivel mundial, girasol. 76%. Y Rusia y Ucrania son el primer y quinto exportador de trigo, respectivamente, del mundo. O sea, son productores, sí, de cereales y de derivados que son, que impactan directamente en la economía mundial, en la alimentación de muchos países. Bueno, países de África se están viendo muy afectados porque muchos importan el trigo ucraniano y ruso. India es el principal importador de aceite comestible del mundo y también este conflicto lo ha afectado. India, que es la quinta economía del mundo, claro, ¿no? También. Muchas veces eso también es interesante de analizar en este conflicto. Se habla de, bueno, cómo Rusia está quedando aislada, ¿no? Cómo le han puesto sanciones a Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. Pero ni China ni la India, que son dos potencias nucleares, que son China la segunda, India la quinta economía mundial, han roto relaciones con Rusia y de hecho están profundizando su comercio. Bueno, ahí también, en esto que hablábamos al principio, de que estamos avanzando hacia un mundo más multipolar. De hecho, hay un analista indio, acá tengo el nombre, Sanjaya Baru, que plantea que vamos a un mundo de bimultipolaridad. Bi de dos, él plantea que Estados Unidos y China van a ser las dos grandes superpotencias, pero que por debajo se va a dar un esquema multipolar de distintas potencias de menor escala, India, Rusia, Irán, Turquía, Brasil, que van a generar un esquema más flexible, ¿no?, de relaciones internacionales. Tenemos una mirada construida en los últimos años, muy puesta en Europa y Estados Unidos, pero hay otro mundo que se mueve de manera diferente. China es sin duda el factor clave ahí, que tiene el proyecto de la nueva ruta de la seda, que bueno, es largo de explicar, pero digo, está planificando reconfigurar la economía mundial con inversiones en infraestructura en África, en Asia, en Europa. Está habiendo movimientos y la guerra en Ucrania es una expresión de esos movimientos, de la pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos y el ascenso de otros actores. Hacia allá vamos, entonces, un mundo más multipolar y tal vez bimultipolar, ¿no? Digo, eso sí, podemos esperar, nos queda un minuto nada más, pero digo,
podemos esperar eso, que en los próximos meses, los próximos años, las próximas décadas, transitemos un camino hacia esa bimultipolaridad. Sí, en el corto plazo, para mí esto, bueno, va a tener un impacto negativo a nivel global, como lo estamos viendo con la inflación, digo, lo hablamos los precios de los alimentos, de los combustibles y demás, pero en el mediano plazo yo creo que esto abre el juego, digo, con cierta incertidumbre, pero a qué países históricamente subordinados a distintas potencias, en el caso nuestro de América Latina, a Estados Unidos, más o menos, pero históricamente fuimos influenciados por eso, Sí. vamos a tener un mayor margen de acción para poder entablar relaciones económicas, diplomáticas, políticas con otros países, y creo que eso a la larga va a ser positivo. Claro. En nuestro caso, si el FMI nos deja, ¿no? Pero eso ya es, bueno, es materia. Ahí entran otros factores, por sí, supuesto. Tal cual. Santiago, te agradezco muchísimo por haber participado un rato con nosotros y traernos un poquito más de claridad de lo que es, en realidad, el cuadro completo, ¿no? Neil Young decía, hay más en el cuadro de lo que puedes ver, y eso es un poco así, quedarnos solamente en tal vez una reflexión tan chata como que hay una persona buena y una mala, un dirigente bueno y uno malo, es como Rambo 2, digamos, ¿no? Y es un absurdo. Entonces tratar de analizar el cuadro completo era el objetivo que teníamos y nos ha ayudado muchísimo. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo para todos. Igualmente, hasta luego.